Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Bienvenidos a la novena sesión de la Cátedra CAEL del primer semestre de 2016 en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional de la República de Colombia, en este espacio creado para el fomento del conocimiento legislativo en Colombia. En la sesión de hoy saludamos a los conferencistas que nos acompañan, el doctor Ronald Edgardo Cuenca Tovar y el doctor Diego López Medina, a los funcionarios del Congreso, a los participantes de la Cátedra CAEL 2016 y a toda la audiencia nacional que nos sigue a través de Canal Congreso y nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña el doctor Ronald Edgardo Cuenca Tovar y el doctor Diego López Medina, quienes con su amplio conocimiento, su alto nivel formativo y una excepcional experiencia en el campo de la investigación científica y la academia jurídica, nos brindarán la gran oportunidad para que nuestro selecto público y toda la teleaudiencia que nos sigue pueda acceder a una formativa y magistral ponencia en el marco de la Cátedra CAEL. La primera conferencia del día de hoy, a cargo del doctor Diego López Medina, titulada Sistema Nacional de Justicia. Doctor Giovanni Mío nos presenta el perfil del docente. Bienvenidos. Bien, buenas tardes. El profesor Diego López Medina es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá. Él tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Harvard y una maestría en Derecho por la misma universidad. Es abogado y filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá. El profesor López Medina se dedica a la docencia y a la investigación en los temas de teoría y filosofía del derecho constitucional, del derecho comparado y nuevas aproximaciones al gobierno, gestión y derecho de la justicia. Ha impartido múltiples cursos y conferencias en diversas universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa en el área constitucional. Su mirada a las fuentes del derecho y el desarrollo de los derechos fundamentales ha tenido una extensa repercusión también en América Latina. En teoría jurídica, sus investigaciones empeñadas en dar un cuerpo a una teoría impura del derecho desde una perspectiva regional han empoderado la participación de los juristas locales en los diálogos jurídicos globales. El profesor Diego López Medina ha publicado cerca de 14 libros. Hoy nos va a acompañar con una conferencia titulada El Sistema Nacional de Justicia. Bienvenido, profesor Diego López. Tiene usted 45 minutos y luego, como es habitual, haremos una ronda de preguntas. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecerle al Congreso de la República, al Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, a Giovanni, la deferencia por la invitación a hablar con ustedes esta tarde. Quiero también saludar a las personas que nos estén viendo por televisión. El tema de mi conferencia esta tarde, la reflexión que les quiero proponer es hablar un poco sobre el Sistema Nacional de Justicia. Quiero sostener la siguiente tesis. Creo que en Colombia tenemos una visión excesivamente estrecha de ese sistema nacional. Quiero argumentar a favor de una visión más amplia, de una concepción estructural más amplia de cómo deberíamos atender los reclamos de justicia en el país y sobre la necesidad al mismo tiempo que la sociedad
el Estado, la rama legislativa, por supuesto la propia rama judicial, pues le pongan atención a este Sistema Nacional de Justicia que, según los estudios que tenemos, existe una importante percepción de crisis dentro de ese sistema. Esa crisis está además, contribuye a esa crisis la sentencia, vieron ustedes, del día de ayer de la Corte Constitucional, donde se declaró inexequible el acto legislativo 2 del 15, donde el Congreso de la República había propuesto un nuevo sistema de gobierno para la justicia y donde la Corte la declaró inconstitucional nada más ni nada menos por sustituir la Constitución en uno de sus pilares fundamentales. Entonces se trata pues ciertamente de un impasse entre ramas del poder muy significativo que ha tenido reacciones políticas importantes en la prensa. La conferencia la voy a basar sobre justicia en Colombia. Hablamos poco basados en información empírica, entonces voy a tratar de hacer algunos argumentos basados en la argumentación empírica interdisciplinaria que tenemos. Con frecuencia en Colombia se piensa que la justicia es un tema de exclusiva competencia de los abogados. Esto es falso, lo voy a mostrar en un momento. Y por lo tanto no utilizamos la importante literatura interdisciplinaria que viene de la sociología, de la antropología, de la psicología, de los estudios culturales, además de los propiamente jurídicos, para tener una comprensión más amplia de cómo el Sistema Nacional de Justicia debe responder al conflicto. La información empírica que voy a utilizar en gran parte está basada en la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas, una encuesta que se realizó hace unos pocos años. Su componente, digamos, de resolución judicial de conflictos fue una investigación realizada y dirigida por De Justicia y por su director en ese entonces, el doctor Rodrigo Primi, y en el componente de mecanismos alternativos de solución de conflictos la dirigí yo como director de un equipo que trabajó en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces voy a arrancar brevemente, espero no hablar muy largo también para que el momento de las preguntas pues sea también dinámico. En Colombia se le preguntó a los colombianos que cuántos conflictos reportaban, y para los 4 años que cubrió la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas se reportaron al país las personas reportaron más de 8 millones de conflictos. Esto además es un subestimado, porque una interpretación que yo tengo de los datos es que a las personas, cuando se les preguntaba, ya tenían la idea de que estábamos hablando de conflictos que eran severos o importantes para ellos, y por lo tanto conflictos que en algún sentido se habían juridizado. Por lo tanto, la cifra de 8 millones no registra adecuadamente todo el universo total de conflictos que la gente no juridizó, los conflictos medianos o menores, y por lo tanto es, digamos, también adecuado pensar que, digamos, el nivel de conflictividad debe ser mucho más alto que el de los 8 millones de conflictos reportados en la encuesta. Entre estos conflictos que la gente ya ha calificado, digamos, en su propia cabeza como graves, o no graves, por lo menos sí como significativos, un poco más de las personas del país, de los encuestados, reportaba que habían tenido conflictos, y un poco menos de la mitad reportaba que no había tenido conflictos. Eso quiere decir que el conflicto significativo es una, digamos, dimensión importante de la vida social. También aprendimos otras cosas sobre el conflicto que a ustedes no les deben extrañar, pero que los datos ayudan a corroborar de forma muy interesante.
tienen más conflicto las personas que están en estratos menores de la división socioeconómica del país. Las personas de estrato 1 en la población general reportan 54.7% de prevalencia de conflicto, mientras que en los estratos 5 y 6, 35.2%. Es decir, hay más conflicto en la medida en que usted está más abajo en la escala socioeconómica. Esto se agudiza además si separamos las poblaciones. Tienen más conflicto las personas que están en pobreza extrema y tienen más conflicto las personas que están, por ejemplo, en condición de discapacidad. Entonces, cuando ustedes añaden otras caracterizaciones personales como la pobreza extrema o la situación de discapacidad, aumentan de forma significativa los conflictos. Entre menos ingreso mensual tengan las personas, hay mayor prevalencia del conflicto. Personas que en esa época ganaran menos de 350,000 pesos tenían una prevalencia del conflicto de 54.8. Personas que ganaran más de 1.000.000 de pesos, tan solo 38.4. O sea, el conflicto impacta diferencialmente a las personas e impacta de forma más significativa a los de menor estrato y a las personas que tienen menos ingresos mensuales. Preguntado sobre las dimensiones en las que existe conflictividad en el país, llama la atención lo siguiente: el hurto y estafa son las principales quejas de conflicto significativo en la encuesta nacional. La gente se queja de delitos económicos como una de las principales fuentes de conflicto. Luego, cercanos están conflictos en torno a los servicios públicos, conflictos vecinales, conflictos en el tema de educación y también de forma significativa conflictos en las relaciones familiares. Estas causales, entre un total de unos 20-25 descriptores de conflicto, son las que registran más alto. Vuelvo a repetir: la victimización causada por delitos económicos como el hurto o la estafa, conflictos relacionados con la salud, servicios públicos, conflictos vecinales y relaciones familiares. Muy bien. Nosotros tenemos la idea que las sociedades son conflictivas, el conflicto es una realidad social, el conflicto es permanente. Y estas cifras de conflictos significativos son muy altas, pero si incluyéramos además los conflictos que la gente no judicializa o no juridiza, pues uno llegaría a la fácil conclusión que el conflicto es permanente. Es una realidad humana significativa y permanente. ¿Qué hace la gente frente al conflicto? Y aquí es donde quiero proponer una visión más amplia sobre el Sistema Nacional de Justicia. La gente piensa que la gente tiene un conflicto y que inmediatamente está la justicia. Esta imagen es completamente falsa. De la información que tenemos de la encuesta y de la bibliografía comparada que tenemos sobre el tema, sabemos que solo la inmensa minoría de los conflictos llega alguna vez a los sistemas formalizados o diferenciados de justicia. La inmensa minoría. Es difícil cuantificarlo, pero la mayor parte de los conflictos sociales son tratados en otras formas de respuesta frente a la realidad del conflicto. La más importante de esas formas de tratamiento del conflicto en la encuesta nacional de necesidades jurídicas insatisfechas, con un 38.6 de todos los conflictos significativos presentados por las personas, es que la gente no hace nada al respecto. Es decir, renuncia o tiene renuencia a la presentación del reclamo. Y el conflicto es una realidad compleja. El conflicto no arranca en el estado de la acción judicial. Este es otro gran aprendizaje. Para que un conflicto llegue al estado de la acción judicial, el conflicto ha dado ya muchas vueltas, o como lo llaman los sociólogos del derecho y del litigio, ha hecho muchos procesos de transformación. De la sociología del litigio de los años 60 sabemos que los conflictos
se transforman de formas significativas. El primer paso de las transformaciones del litigio es que la gente tiene que llegar a tener conciencia de que ha existido un injusto o un daño personal. Y los injustos y daños personales no son naturales, son cuestiones construidas donde la gente de hecho puede no tener conciencia de que ha sufrido un injusto porque no tiene los herramientas cognitivos, políticos o sociales para ser consciente de ello. Eso ha ocurrido durante muchos años en Colombia, por ejemplo, con cuestiones de discriminación racial que eran naturalizadas y tomadas como obvias sin que existiera la noción o la conciencia de que causaban daño a la persona. Lo mismo cuestiones que tienen que ver con la violencia o discriminación de género y así un largo etcétera. Los injustos o los ilícitos son socialmente construidos. Y ese primer paso no se da por descontado. Personas muy empoderadas con sus derechos reconocen fácilmente que han sido víctimas del injusto. Las personas que no son muy empoderadas no reconocen con facilidad la presencia del injusto. Piensen en relaciones laborales desiguales, abiertamente desiguales, en relaciones de familia abiertamente desiguales, en relaciones escolares abiertamente desiguales. Entonces, esta primera etapa de transformación que va hacia la conciencia y hacia la aceptación consciente de que ha ocurrido un injusto, no necesariamente se da. En segundo lugar, los conflictos, después de que son asumidos conscientemente, viene la segunda etapa que la sociología del derecho ha llamado la culpabilización. Después de que soy consciente del conflicto, la siguiente etapa es culpar o trazar la hipótesis de que alguien debe responder por la injusticia que yo percibo que me ha sido causada. Esta segunda etapa tampoco es natural ni se debe dar por supuesta. Las personas pueden pasar de la conciencia de tener el conflicto, pero no pasar a la etapa de culpabilizar a otra persona. Los datos sugieren que la mayor parte de los conflictos no realizan esta transformación, que las personas, por distintas razones, tanto por razones ilegítimas como obstáculos de acceso a la justicia, como por razones legítimas, es decir, tomar decisiones que les suenan racionales, renuncian o prefieren no seguir el proceso de culpabilización hacia otros. Dentro de la encuesta nacional de necesidades jurídicas insatisfechas, insisto, el total era de 40.9% de todos los conflictos reportados. Las personas escogieron como primera vía no hacer nada. La tercera transformación que tiene el conflicto después de que yo culpabilizo a alguien, culpabilizarlo es el proceso individual de atribuirle responsabilidad a alguien, pero esto no implica necesariamente manifestárselo. La tercera transformación es pasar de la culpabilización al reclamárselo. Y el reclamo en algún sentido ya abre el momento intersubjetivo del conflicto. La otra persona ya reconoce o sabe que está siendo, digamos, objeto de un reclamo por la comisión de un injusto. Aquí, digamos, las dos primeras etapas son más bien etapas internas o interiores en el proceso de la transformación del conflicto, solo la tercera se exterioriza. Y después de que yo hago el reclamo, entonces ustedes dirían, ahí sí viene la acción. No. De la evidencia que tenemos, la mayor parte de los reclamos son tratados a través de otros métodos de resolución o de transformación del conflicto que no son la acción judicial, la inmensa mayoría. Esa inmensa mayoría de métodos son llamados por la ciencia jurídica contemporánea como métodos alternativos, pero la expresión, si ustedes me lo permiten, es completamente errónea o equivocada. Estos métodos no son alternativos a la justicia, estos métodos son los primarios de tratamiento del conflicto. Es que la idea de métodos alternativos supone un poco que hay justicia y que luego hay alternativas a la justicia. No, de lo que sabemos de la sociología del conflicto es que la mayor parte de la gente hace la transformación del conflicto pasando de las etapas de concienciación, culpabilización y reclamación, y que en la etapa de reclamación se establece la relación, digamos, bilateral con el que es el objeto del conflicto, y ahí se empieza a tramitar por métodos que no son los judiciales. ¿Cuáles son esos métodos?
Esos métodos no los conocemos bien, especialmente en ciencia jurídica, porque por una deformación profesional no los hemos estudiado. Por deformación profesional en ciencia jurídica nosotros estudiamos los conflictos en la etapa ya muy posterior y muy ulterior de la acción judicial. Pero esos métodos sí lo han estudiado los sociólogos y los antropólogos. Y los sociólogos y los antropólogos han descubierto que esos métodos tienen algunas, digamos, características estructurales básicas. Algunos de esos métodos tan solo generan relaciones diádicas. La relación diádica es cuando yo le reclamo a la otra persona y solo los dos terminamos, digamos, en el método de resolución de conflictos. El método de resolución de conflictos es diádico porque solo tiene, digamos, al reclamante por un lado y por el otro lado el reclamado. La relación es diádica y la relación diádica pues permite un método que la sociología ha llamado el acuerdo directo. Cerca de un cuarto de todos los conflictos reportados, de los conflictos significativos, ojo con esto que voy a decir, los conflictos significativos son tan importantes que nos lo reportaron en la encuesta. Tiene que haber mucho más conflicto, menor o menos significativo, que no nos reportaron. El porcentaje de arreglos directos en los no reportados tiene que ser mucho mayor que el de arreglos directos en los reportados, que son los más graves o más significativos. Sin embargo, el muestreo que hicimos, un cuarto de todo el conflicto social es tramitado por vía de arreglo directo. Un tercio de todo el conflicto social es tramitado por vía de renuncia o renuencia, bien sea por problemas de acceso a la justicia, o por simplemente cálculo de agentes racionales que encuentra que es mejor dejar así. Digamos, la típica experiencia del choque simple de automóviles, ¿cierto? Las fases ocurren rápidamente, ¿no? Especialmente entre gente que no tiene tolerancia, y son reclamos cruzados. Las fases ocurren rápidamente. Conciencia de que me cerraron, el otro va a decir que yo lo cerré a él, ¿cierto? Inmediatamente culpabilización, es el de ese carro, e inmediatamente reclamo. El reclamo ahí inmediato, mientras que ya van bajando del carro y empiezan a reclamarse. Pero luego empiezan a ver el daño, el costo que tiene para sus deducibles el reclamo a la póliza, el tiempo que pierden, etcétera, etcétera, dependiendo del choque simple. Y hay un momento después de unos intentos de negociación directa y de que el otro acepte la responsabilidad, que viene el momento de la renuncia o la renuncia. Deje así, ¿cierto? Deje así. Esta escogencia para muchas personas es un acto, digamos, racional. Es su propia ecuación costo-beneficio, donde están haciendo un cálculo racional de qué es lo que quieren, digamos, en qué costos van a incurrir frente a la percepción del daño y, digamos, a la cuantía, en estos casos, del daño de lo que han percibido. La renuncia, vuelvo a repetir, es un tercio. Es el mecanismo mediante el cual se dispone de un tercio del total de conflictos. Y el arreglo directo es el mecanismo con el cual se dispone de un cuarto del total de conflictos. Muy bien. En los acuerdos directos la relación es diádica. Pero es posible que en la negociación directa no se llegue a una adecuada resolución o transformación del conflicto. Entonces, los sociólogos y los antropólogos nos han mostrado que en las sociedades inmediatamente se puede formar una relación de naturaleza triádica, la estructura triádica de resolución de conflictos. Y en la estructura triádica de resolución de conflictos, los dos, el reclamante y el reclamado, usualmente con reclamos cruzados, ya se los dije en el choque simple, el uno le reclama y el otro también, son reclamos que se vuelven mucho más calientes y mucho más enérgicos porque existe la conciencia cruzada que la injusticia es del otro. Casi siempre es así. Es muy raro que alguien diga y se eche, mientras que en las sociedades orientales mantener uno la idea de que uno tuvo la razón o tuvo el derecho es visto como una forma, digamos, de rudeza social intolerable. En Occidente no. En Occidente, digamos, decir que uno sí tuvo la culpa es una actitud rara.
Nosotros somos todos como sujetos muy peleadorcitos por los derechos y todo lo contrario, es una actitud rara decir que uno tuvo la razón, especialmente en esos primeros momentos candentes. Piensen en sus conflictos de familia. ¿En qué momento le aceptan ustedes a la pareja que no tuvieron razón? Se necesita un periodo de enfriamiento significativo. ¿Me van a entender? Existe un momento significativo de enfriamiento. De los datos, digamos, de los datos que tenemos un poco de sociedades orientales, existen normas sociales según las cuales decir que uno tuvo la razón es una forma, digamos, de mala educación. La cuestión educada en términos generales es dar un paso atrás o retirar la posición personal respecto del conflicto. Entonces, curiosamente, en muchas sociedades orientales los conflictos se disuelven por normas sociales, donde la norma, digamos, social adecuada es retirarse del conflicto. Esto está comprobado, por ejemplo, en estudios sobre vecinales sobre ruido en Japón. En Japón, los japoneses tienen una actividad, en Colombia tiene algún tipo de difusión, pero no es tampoco muy mayoritaria. A los japoneses les gusta mucho el karaoke. Y el karaoke, como nuestros sitios de baile y de rumba, genera altos niveles de ruido. Y el ruido es una de las principales causas de conflictos vecinales. Entonces, en Japón hay mucho conflicto por ruido proveniente de karaoke. Los datos que conocemos de los conflictos vecinales por ruido proveniente de karaoke es que con frecuencia las personas, ambas, tanto reclamante como reclamado, dan un paso atrás en la estructura del litigio. Esto, digamos, es mucho menos frecuente para sujetos occidentales, donde hemos cultivado más bien las culturas de afirmación de los derechos. Y es muy raro, si ustedes van a las tasas de desistimiento o de aceptación salvo en derecho penal y por otras razones, pero en civil y laboral, la aceptación de la responsabilidad frente a la demanda es una actitud más bien extraña, exótica de responder a la demanda, como lo saben también los que hayan tenido oportunidad de litigar un poco. Entonces, la estructura triádica se forma, la gente no da un paso atrás, da un paso adelante afirmando sus derechos. Si no es posible llegar a acuerdos, se necesita entonces la intervención de un tercero en la estructura triádica. Y los sociólogos y los antropólogos han mostrado que en las sociedades esta estructura triádica tiene distintas, digamos, el tercero tiene distintos grados de participación en la solución o en la transformación del conflicto. Algunos de estos terceros, esta tradición en la literatura los ha llamado mediadores porque cumplen un rol de mediación, conciliadores porque cumplen un rol de conciliación, y algunos de ellos incluso son de adjudicadores, es decir, tienen la autoridad suficiente para imponer una decisión a las dos partes. No estoy hablando de los conciliadores que ha venido recogiendo el derecho colombiano en los últimos años, estoy hablando de pura mediación social, pura conciliación social y pura adjudicación social. La mayor parte de los conflictos en Colombia es resuelto en un sistema desconcentrado, intensamente descentralizado, ya me lo entenderán ustedes, de mediación y conciliación familiar. Les hago esta pregunta: ¿cuántos de sus conflictos de familia ustedes formalizan o juridizan frente al altísimo número de conflictos de familia que toca diariamente, digamos, la estructura del tejido familiar? Los porcentajes son insignificantes. ¿Cómo se tramitan los conflictos dentro de la familia? Bueno, en grandes estructuras no formalizadas, intensamente descentralizadas, una estructura por familia de mediación familiar, ¿cierto? Es más, ¿cómo ocurre nuestra socialización en el conflicto? La mayor parte de ustedes seguramente llegó incluso a edades bien avanzadas de su propia vida sin haber sido nunca demandado. Pero ninguno de ustedes realmente pasó casi un día sin tener conflicto. ¿Dónde eran los foros naturales de resolución de ese conflicto? La familia, los ambientes escolares. En un muy amplio sistema, llamémoslo, de mediación, conciliación familiar, mediación, conciliación
escolar. De pronto la palabra sistema no es buena, porque no es muy sistemático, ¿me van a entender? El legislador colombiano no tiene muchas normas en torno a esto, digamos, no tenemos legislación, y es más, de pronto es adecuado que no haya legislación, porque estos son sistemas sociales que funcionan. La otra forma de llamarlos es espontáneamente, sistemas espontáneos de tratamiento y resolución de conflictos. Los sociólogos los han llamado también sistemas no formalizados, no especializados o no diferenciados. Son no diferenciados porque son la misma familia en el cumplimiento de los otros roles de familia. Por lo tanto, el papá, y también depende de las estructuras familiares. En estructuras familiares más jerárquicas, el papá puede incluso asumir, o los padres pueden asumir roles adjudicativos o cuasi adjudicativos, o pueden conformarse más bien como terceros que intervienen en capacidad de mediadores, persuadores, conciliadores, etcétera, etcétera. Entonces también es posible no llamarlo un sistema, sino quizás es, digamos, una red descentralizada e importantemente desconcentrada de resolución de conflictos. Lo mismo ocurre con la conciliación familiar. Esta red es la que menos estudiada tenemos, y esta red es muy importante. Esta red es la que ayuda a resolver la mayor parte del conflicto. El funcionamiento espontáneo de mecanismos no diferenciados, donde personas con ciertos niveles de autoridad forman relaciones triádicas y ayudan a la resolución o transformación del conflicto. Ya les he dado varios ejemplos. La mediación social en familias, la mediación espontánea en ambientes escolares, la utilidad de escuelas, de iglesias, en la misma función de mediación del conflicto, comunidades o asociaciones, y si seguimos por esa misma vía, juntas de acción comunal, comunidades de vecinos y comunidades horizontales, grupos de amigos, grupos de afinidades, clubes, asociaciones, etcétera, etcétera. En todos esos grupos sociales existen formas de tramitar y de moderar pues las consecuencias más devastadoras que tiene el conflicto social. El conflicto genera a nivel individual estrés. Una persona cuando tiene conflicto tiene niveles significativos de estrés. Piensen en sus conflictos de familia o en sus conflictos de pareja, ¿cierto? El conflicto genera niveles significativos de estrés. El estrés además tiene una característica, esto a su vez ha sido estudiado por la psicología y por la psiquiatría. El estrés además tiene la siguiente característica: es acumulable y responde también, digamos, a una red, a un principio de dispersión. El estrés que por conflicto yo acumulo con usted es a su vez traspasable a otra persona con el cual no tuvo el conflicto primario, ¿cierto? Uno de esos malos días que uno tiene, ¿no? Donde arranca peleando con la mujer, sigue peleando con el jefe, luego sigue y regresa a seguir peleando con... Y estoy hablando de los conflictos que menos... Este tipo de conflicto ordinario es el que no sale en la encuesta, por eso dije que la mayor parte de la gente pensaba que era el conflicto mayor o el más significativo. Este conflicto es una especie como de guerra de baja intensidad, ¿no? Constante, un ruido constante que tiene que ver con la neurosis diaria en la que vivimos. Es increíblemente importante que una sociedad tenga sistemas de atención y orientación de la gente frente a los niveles, digamos, de acumulación de estrés relacionados con el conflicto. Es increíblemente importante. Y aquí voy a esta comparación. El Sistema Nacional de Justicia debería ser visto casi con la misma seriedad que como el Sistema Nacional de Salud. Están intensamente relacionados. Sociedades con alto nivel de conflicto tienen altos niveles de violencia y altos niveles relacionados a su vez con la enfermedad. Sin embargo, tenemos una visión más sistémica del Sistema Nacional de Salud, como que el Sistema Nacional de Salud vemos tanto las partes más formales, los hospitales de cuarto nivel, pero al mismo tiempo, digamos, las más espontáneas o informales. En derecho no.
En derecho no tenemos, ¿cuál es como la analogía del hospital de cuarto nivel en derecho? Bueno, sí, la Corte Suprema de Justicia, pero ¿cuál es la analogía de estos sistemas, de estos otros sistemas dispersos y desconcentrados de resolución de conflictos? ¿Dónde se resuelve la mayor parte del conflicto social? Bueno, ¿y ustedes creen que frente a la renuncia, la autocuración? Afortunadamente el cuerpo es resiliente y el cuerpo se autocura de forma significativa, ¿han visto? Dependiendo de los niveles de ansiedad y de ansiedad y de resistencia al riesgo de la incertidumbre, la gente consulta o no consulta cuando tiene una gripa, ¿cierto? Tenemos mucha menos tolerancia al riesgo cuando la gripa es de niño, ¿no? Llevamos con mucho más frecuencia a nuestros niños por afecciones pulmonares o respiratorias. Las nuestras, después de toda una vida de lidiar con ellas, la gripe es una especie de enfermedad recurrente, ¿no? Quizás con la que mayor experiencia tenemos en el tratamiento, en el autotratamiento individual, ¿sí? Hay conflictos que se parecen a la gripa, es decir, los conflictos que más tenemos dentro de nuestra agenda personal de neurosis y con los cuales tenemos mayor experiencia. El conflicto con personas más cercanas es más explosivo que con personas menos cercanas. Ustedes han oído, a casi todos nos han acusado de lo siguiente: luz de la calle, oscuridad del hogar. Bueno, es súper natural que el conflicto entre personas más cercanas sea mucho más explosivo que con personas con las cuales existen menos relaciones. Curiosamente, la cercanía da un espacio para una mayor explosión, el tipo de afirmaciones, gritos y recriminaciones que no se harían fácilmente en espacios laborales. Los que son relativamente frecuentes en espacios familiares son relativamente infrecuentes, explosivos, incendiarios y extraordinarios en ambientes laborales. Piensen de sus propias experiencias. Entonces, en el Sistema Nacional de Salud, no tenemos una noción tan articulada de un Sistema Nacional de Justicia, porque como que el derecho nos ha hecho verla a partir de la acción. Y yo ya llevo 35 minutos quizás o más hablando del conflicto y no he llegado a la acción, porque en estas etapas tempranas fácilmente está, ¿qué quieren ustedes? ¿El 9 de cada 10 conflictos? Las transformaciones no llegan a la acción, porque las formas más importantes de resolución de conflictos son la renuncia, el arreglo directo y las mediaciones, conciliaciones y cuasiadjudicaciones de naturaleza social y espontánea. Por lo tanto, estos que se llaman métodos alternativos no son alternativos a nada, son los primarios. ¿Cuáles son los alternativos? El Estado vio estos métodos, los cogió, los cuasi legalizó, los cuasi formalizó, puso unos conciliadores y en sitios, digamos, híbridos entre lo informal y lo formal, casas de conciliación, y dijo, estas son alternativas para la congestión de la justicia, política de justicia de los años 80. Funcionamiento de esta política de justicia, relativamente poca. Porque esta es una alternativa a algo que en todo caso no es la forma más importante de resolución de conflictos. ¿A quiénes más en el listado de estos mediadores sociales? Curas, párrocos, jefes. En los sitios laborales han visto el lugar de mediación, conciliación o cuasiadjudicación según la psicología personal del jefe que tiene el jefe respecto de los conflictos entre compañeros. ¿Saben de qué estoy hablando? No del conflicto con el jefe, sino del conflicto entre compañeros. Escuelas y universidades, yo soy profesor universitario, nosotros tenemos montado un gran aparato de resolución interna de conflictos. Gran aparato, y lo mismo en escuelas y rara vez se nos salen los conflictos de las universidades. Yo llevo 18 años enseñando en la Universidad de los Andes y el sistema interno es tan eficiente que rara vez sale a la acción.
una acción de tutela en una universidad es un acontecimiento rarísimo e histórico. ¿Quiere decir que hay poco conflicto al interior de la universidad? No, hay muchísimo. Entonces, en cada instancia, miren ustedes, para que vean, les estoy tratando como de ofrecer una nueva visión, como de refocalizar cuál es el sistema, de quitar los prejuicios jurídicos en el que el sistema está de la acción hacia adelante y mostrarles que el sistema en realidad está de la acción hacia atrás y que muy raras veces llega a la acción. Pero más sorprendente aún, de los que llegan al Estado, uno diría, bueno, ahí sí nos va a hablar de la acción. La encuesta nacional de inseguridad jurídicas insatisfechas revela un dato sorprendente. De cada 10 que llegan al Estado, de los poquitos que llegan al Estado, de cada 10, 9 llegan ante autoridades administrativas. Y solo 1 ante autoridades judiciales. Esto es sorprendente. Es decir, la mayor parte de las veces cuando el reclamante quiere formar una estructura triádica de resolución de conflictos y no acude a un tercero social, sino a un tercero oficial que le dé el poder del Estado, con la mayor frecuencia, ese tercero está dentro de lo que los abogados llamamos rama administrativa del poder público. Ante la gente, ¿quiénes? No son jueces, son policía, inspectores de policía o corregidores de policía, ¿cierto? Jueces de vecindad, autoridades administrativas, jurisdicción, digamos, en cabeza de entes administrativos, el crecimiento enorme que ha tenido la justicia en las superintendencias, etcétera, etcétera, y solo en una muy pequeña proporción, justicia, digamos, judicial. Esta tesis, ¿qué implica? Que realmente es una muy importante deformación cuando en Colombia, todos ustedes pensaron que cuando yo iba a hablar del Sistema Nacional de Justicia, que iba a hablar del problema de los jueces en Colombia. Y si se dan cuenta, la tesis fundamental que yo quiero sostener ante ustedes es que el Sistema Nacional de Justicia puede que tenga que ver con los jueces, pero para nada está dominado por el panorama judicial que tanto nos preocupa. Esto no quiere decir que no sea poner la atención a los problemas judiciales que tenemos, pero sí también es abogar por una noción más integral y más amplia de lo que significa tener justicia en Colombia, especialmente en los mecanismos que son los más usados, pero vastamente más usados. Yo creo que todo esto nos lleva como a replantear un poco el tema. Yo creo que la gente en Colombia piensa que la justicia es importante, pero a veces piensa que no es tan importante, por ejemplo, como la salud. Y yo estoy hablando de esto de ustedes, sí, porque la salud sí parece ser como un bien primario fundamental, ¿cierto? A la gente se le pregunta, bueno, ¿y qué es lo más importante en sus vidas? Y la gente dice salud. Pero la justicia es el sistema social y estatal con el cual uno responde a la gente frente al estrés producido por el conflicto social. Y una sociedad que no responde adecuadamente al estrés y al impasse que genera el conflicto social es también una sociedad también altamente disfuncional. Y yo sí creo que los colombianos deberíamos empezar y además por esto, porque todos los datos que tenemos es que nuestro sistema nacional de respuesta, orientación y apoyo a las personas que tienen estrés inducido por el conflicto es malo. Es malo. Tendríamos que mirar, si ustedes me permiten la analogía y la comparación que vengo haciendo con el Sistema Nacional de Salud, dónde están las urgencias, ¿cierto? ¿Dónde está la tramitación y la respuesta rápida a las formas más graves de estrés personal que implica inmediato apoyo e inmediata intervención, como en la enfermedad?
El estrés inducido por el conflicto es tan o más grave que el estrés inducido por la enfermedad. Es muestra, digamos, de una sociedad que no permite el despliegue de todas las potencialidades humanas. Uno en la mitad del conflicto está achicopalado, nervioso, deprimido. ¿Quién de ustedes ha sido alguna vez denunciado penalmente o disciplinariamente? Y sería muy interesante oír relatos del estrés generado por ser parte del conflicto. ¿O quién de ustedes ha sido víctima y pide vindicación de sus derechos frente al victimario? ¿O quién de ustedes ha estado en situaciones graves o significativas de insolvencia o de quiebra? Esto no es, digamos, esto es en serio. O sea, es una cuestión social muy en serio. Mi tesis, Giovanni, entonces yo voy cerrando mi intervención y me excuso con ustedes si ha sido larga y aburridora, es que tenemos que tener una visión un poco más amplia sobre el Sistema Nacional de Justicia. No son las peleas de las grandes élites judiciales del país, esa no es la justicia en Colombia. Bueno, si les dije que solo un 1% solo un pedacito muy poquito entra a la justicia colombiana, el que entra a la cúpula de esa justicia, ahí estoy hablando de la base, no quieren que les hable de la cúpula, ahí llega, digamos, porcentajes mucho menores. Y a pesar de eso tenemos un sistema judicial formal y especializado increíblemente congestionado y quizás no adecuadamente responsivo a las necesidades sociales. Entonces yo sí creo que Colombia está aspirando a entrar a la OECD y casi en todos los sitios, digamos, en todos los indicadores de desempeño parece ser un país de desempeño medio. Pero en el sitio donde somos espectacularmente malos es en la respuesta al conflicto en las instituciones de justicia. Ahí sí parecemos no un país de desempeño medio, sino todavía, digamos, la realidad del tercer mundo es increíblemente agobiante. Con esto, como se dan cuenta, no estoy abogando por ninguna propuesta concreta, pero sí por lo menos por la idea de tener un mapa más amplio de qué es conflicto, qué es justicia y cómo ustedes desde la rama legislativa y otros desde nuestros propios sitios de trabajo como la academia deberíamos ser capaces de responder a las personas. Hay una pregunta que yo les quisiera proponer. Entonces, si se dan cuenta, la justicia no es dominada, otro corolario de mi afirmación, la justicia no es dominada por abogados, no debería ser dominada por abogados, es un sistema mucho más descentralizado, socialmente espontáneo, donde todos estamos metidos en el tratamiento y transformación de los conflictos. Los abogados no tenemos, yo soy abogado y varios de ustedes lo serán, pero los abogados no tenemos de hecho ninguna posición particularmente dominante en ese sistema nacional de justicia. La pregunta que yo les quisiera lanzar es esta. La respuesta que tiene que dar la justicia, en este sentido más amplio, al conflicto, es realmente una respuesta de naturaleza asistencial. La justicia se parece en la medicina en que debería ser también una especie de vocación o de institución de respuesta asistencial frente a gente que siempre llega con la misma pregunta: ¿y ahora qué hago? Estoy metido en este problema, ¿y ahora qué hago? Y frente a eso la sociedad debería darle orientación, respaldo y apoyo claros para que la persona pudiera saber qué hago yo en estas situaciones, digamos, de estrés inducido por el conflicto, que son parte de la vida diaria. Mil gracias.